capítulo 1, del 1 al 14. Y nos dice así la palabra del Señor. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán agradados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Porque ahora quebraré su yugo sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatura, y allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos, Señor, nuevamente gracias por tu bondad y tu misericordia en esta hora. Gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad de abrir tu palabra y recibir de ella tu enseñanza. Te rogamos, Señor, tu bendición en esta hora, que podamos acercarnos a tu palabra con humildad, con contrición, para aprender de ti. Que nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, esté atento y sea receptivo a tu enseñanza. Te lo pedimos humildemente en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, ya que nuestro hermano Ariel la semana pasada predicó sobre Génesis, entonces yo dije, ¿por qué no predicar sobre Nahum? ¿Sabían ustedes que existe un libro de la Biblia que se llama Nahum? No es tan famoso como Joel, pero es parte del Antiguo Testamento. Y la verdad es que hace algún tiempo estoy releyendo y estudiando el Antiguo Testamento. Y la verdad es que es una fuente inagotable de enseñanza para nuestra vida. Pero igual, al solo hecho de leer en forma alternada estos versículos del capítulo 1, ya nos suena como extraño el texto, ¿ya? Incluso hasta la lectura alternada no fue tan fluida como otras lecturas, porque estamos ahí mencionando palabras y conceptos que quizás los consideramos un poco ajenos a la visión que tenemos del Señor. De hecho, si se fijan en la Reina Valera, el título del primer capítulo dice: la ira vengadora de Dios. La ira vengadora de Dios. Y el versículo 2 dice: Jehová es Dios celoso y... ¡Wow! ¿Qué es lo que nos puede enseñar el Señor hoy día respecto a esto?
Entonces, primero, para entrar en contexto, veamos quién es Nahum. Nahum, un profeta originario de Galilea, ¿ya? Al norte de Judá. Escribió el 7º libro en la lista tradicional de los profetas menores, que son 12, ¿ya? Y su nombre hebreo quiere decir consolador o hijo de consolación. Habla de consuelo. Con todo, esta es toda la información que podemos sacar de Nahum. Y por más que investiguemos, tampoco pudimos saber quién era el padre de Nahum. Porque ahora, cada vez que tenemos un personaje bíblico, nos interesa saber quién fue el padre de ese personaje, para que no nos sorprenda alguna trivia en alguna actividad del departamento femenino. ¿Ya? No sabemos quién fue el padre de Nahum. Lo único que el texto nos indica es que él dice, viene de Elcos. Elcos, probablemente una ciudad ubicada en la frontera entre Judá y Samaria. ¿Ya? En la frontera entre el reino del sur y el reino del norte. Pero más allá de eso, no tenemos más información de este profeta. Fue contemporáneo de Jeremías, Habacuc, Sofonías y Hulda, la profetisa. Y probablemente profetizó en los reinados del rey Jotam en Judá al sur y el rey Zacarías en Israel al norte. Nosotros sabemos que el reino de Israel, compuesta por las 12 tribus, por castigo de Dios se rompió después de Salomón. 10 tribus bajo Jeroboam constituyeron el reino de Israel que está al norte, en Galilea, en Samaria. Y 2 tribus, Judá y Benjamín, siguieron siendo fieles a la casa de David, ¿ya? Y conformaron el reino del sur, que es Judá. Los 2 reinos eran parte del pueblo de Israel. El reino de Judá, por la promesa de Dios a David, mantuvo una dinastía de la línea de David. Una sola dinastía, hasta que el reino fue destruido cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. En cambio, en el reino de Israel hubo 6 dinastías. Ninguna de ellas descendiente de David, porque no eran de la tribu de Judá ni de Benjamín. ¿Ya? Entonces ahí nos dice el texto bíblico que se iban armando y desarmando reinados de acuerdo a los intereses del momento. Entonces, Nahum, profeta, estaba profetizando en una época importante, crítica de ambos reinos, y fue contemporáneo de algunos profetas muy conocidos, ¿no? Pero ¿qué es lo que es importante de este profeta? Dice el texto bíblico que él profetiza contra Nínive. ¿Ya? Ahí nos dice el versículo 1, profecía sobre Nínive. ¿Ya? Y dice que esta ciudad, Nínive, iba a ser destruida a causa de la maldad de su pueblo. Esta es la profecía. ¿Les suena? ¿A qué nos suena? A otro profeta famoso, ¿cierto? Jonás. Nínive fue la capital y la ciudad más grande del imperio asirio. Hoy día está la ciudad moderna de Mosul, en Irak, está sentada sobre las ruinas de Nínive. ¿Ah? Hace algunos años atrás, pocos años, esta ciudad fue famosa, porque fue la capital del llamado Califato Islámico, ISIS. ¿Recuerdan ustedes? Se estableció ahí en Mosul, que ocupa lo que hoy día es Irak. Y este califato ocupó zonas de Irak, de Siria, de Turquía y hasta un poco de Arabia. Todavía hay resabios de este tipo de movimiento geopolítico religioso en el actual Mosul. Pero lo que a nosotros nos interesa es que Mosul, en Irak, está sentada sobre las ruinas de lo que alguna vez fue Nínive, a orillas del río Tigris. ¿Ya? Esta ciudad capital
fue descrita en el libro de Jonás como una ciudad grande sobremanera, que se podía recorrer en 3 días, nos dice Jonás. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo podemos recorrer nosotros caminando la ciudad de Santiago? De extremo a extremo la podemos recorrer en un solo día, y quizá menos, aunque nos parezca increíble, ¿ya? Pero en algún momento Nínive se nos dice que fue tan grande que podía ser recorrida en 3 días. Seguramente el lenguaje profético no fue muy certero en términos geográficos, ¿ya? Pero lo que nos está diciendo el texto es que fue una ciudad grande e importante. Las ruinas que se han excavado dice que se extendía a lo largo de 5 kilómetros, con una media de 2 kilómetros desde el río hasta las colinas. El imperio asirio tuvo 4 capitales. Como muchos otros imperios no tenían una sola capital, tenían varias ciudades que nombraban capitales. Una de ellas fue Nínive, y llegó a ser la ciudad más grande del mundo aproximadamente durante 50 años. ¿Ya? Con una población y extensión que fue considerada en esa época la ciudad más grande del mundo, aproximadamente en la misma época en que surge la profecía de Nahum. Entonces este profeta está hablando la palabra del Señor contra una ciudad importante y poderosa, contra un imperio que en aquel momento era un imperio importante y poderoso, y lo está haciendo aún a riesgo de su vida. Cuando Nahum profetiza, el reino de Israel en el norte es vasallo de Asiria, del imperio. Eso significa que ellos tenían que pagar tributo al imperio. Entonces, claramente, no era muy popular hablar contra el poder central representado por Nínive en aquel tiempo. Como es una ciudad que está al lado de un río importante, cruza rutas comerciales entre Oriente y Occidente, entre el mar Mediterráneo y el Océano Índico, recibiendo mucha influencia y mucha riqueza. ¿Ya? Se nos dice la historia que alcanzó su esplendor el año 700 con el rey Sennacherib, que diseñó la ciudad, calles, plazas, un famoso palacio que no tenía igual, que tenía 80 habitaciones. ¿Ah? Hablando del siglo VII, siglo VI antes de Cristo. Esto es notable. Y como decíamos, actualmente todas estas ruinas fueron destruidas por el Estado Islámico, porque por su integrismo religioso destruyeron muchos lugares arqueológicos importantes. ¿Ya? Y esto hoy día es una inmensa zona de ruinas en la actualidad. O sea, Nínive fue destruida, absolutamente. Otro dato interesante es que fue construida por un personaje bíblico, Nimrod, bisnieto de Noé. Ahí en Génesis nos dice que él construyó Nínive, ¿ya? Y tenía como símbolo a su entrada leones, símbolo que se autodescribía a sí misma por su fiereza y su crueldad hacia sus enemigos. ¿Por qué? Porque Asiria, como imperio, era un imperio detestado y odiado por los pueblos que subyugaba. ¿Ya? Ellos hacían alarde en sus escritos, en sus tablillas, hacían alarde de la forma en que se habían impuesto a la fuerza sobre los pueblos que subyugaban. A diferencia de otros imperios, como el babilónico y sobre todo el imperio persa, que tenían una política distinta con los pueblos. ¿Ah? Incluso vemos ahí que en la historia de Persia, por ejemplo, ellos mandaban a los pueblos que habían sido llevados cautivos, ellos mandaban que volvieran a sus tierras, reconstruyeran sus templos y reconstruyeran el culto a sus dioses. Lo mismo que ocurrió con el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Mandaron a volver a Jerusalén a reconstruir el templo. Pero este imperio asirio no. Tenía mala fama. Era un imperio odiado.
habían conquistado y atemorizado brutalmente grandes regiones del cercano Oriente, destruyendo varias veces el reino de Israel del norte o deportando a sus habitantes y asediando y saqueando Jerusalén en más de una oportunidad. Nahum representa a Siria como un fuerte tirano imperialista que aplastaba a sus enemigos y opresores y hacía homenaje de eso. Entonces ahí vamos entendiendo un poco el tenor de las palabras de este texto, ¿ya? Está dividido fundamentalmente la profecía en dos partes. Primero, presenta al juez que va a juzgar a esta ciudad, a Nínive. Y en segundo lugar, juicio sobre esta ciudad malvada. Ya vimos que dos profetas se relacionaron con Nínive, Jonás y Nahum, ¿ya? Jonás profetizó aproximadamente 150 años antes de Nahum. ¿Se acuerdan que Jonás profetizó contra Nínive? ¿Y qué pasó con Nínive? Se arrepintieron de su pecado y el Señor actuó con misericordia. En cambio aquí, en el libro de Nahum, no hay arrepentimiento, hay juicio y castigo. La gente de Nínive no estaba honrando a Dios. No eran las mismas a las cuales le había predicado Jonás y que se habían arrepentido. En los tiempos de Nahum habían vuelto a la maldad y sus acciones los llevaron a la destrucción. ¿Por qué? Porque habían vuelto a sus viejos caminos. Nahum, ¿qué es lo que hace? Recuerda al pueblo que Dios tiene poder y soberanía sobre todos. El tono con el que habla Nahum y que acabamos de leer es notablemente hostil. Es fuerte. Especialmente los capítulos 2 y 3, que no nos leímos ahora. Imagínense, leímos la parte más suave del libro. Describe la destrucción y la humillación de la ciudad. Descripción que da el libro de la ira del Señor y quizá a más de alguno nos haga sentir incómodos. Algunos estudiosos dicen que no es un libro agradable de leer, ¿ya? Porque habla partiendo diciendo la ira de Dios y que Dios es un Dios vengador y celoso. El capítulo 1, escrito en un género poético, similar a un salmo, vemos a un Dios celoso en toda su majestad. Sin embargo, es importante reconocer que tras la ira del Señor hacia Nínive, hay un profundo sentimiento de preocupación por el sufrimiento de todas las personas y pueblos a quienes el imperio asirio había asesinado, esclavizado y aterrorizado. Los juicios del Señor hacia los inicuos guardan relación con la compasión que Él siente por las víctimas de estos inicuos. Hoy día nosotros escuchamos muchas veces, y esto también lo vemos en el texto bíblico, que pareciera que los malos prosperan, como nos dice ahí Malaquías, por ejemplo, ¿cierto? No solamente prosperan, sino que se ufanan de que prosperan y que nada, absolutamente nada les ocurre. Y eso se ha instaurado en términos culturales en el mundo, que no conoce a Dios, que actuando en forma incorrecta y no de acuerdo a los preceptos de Dios, nos va a ir bien, vamos a lograr prosperidad y conseguir todas nuestras metas. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que Él es soberano, que Él es un Dios vengador y que va a llegar el día en que todos van a reconocer la diferencia entre el justo y el que no lo es. Hoy día hemos conversado el día de ayer en una jornada, hoy día en la escuela dominical. Muchas veces cuando predicamos el Evangelio, quizás el concepto más difícil del cual los no creyentes puedan lograr un entendimiento es el del arrepentimiento.
Porque el Evangelio parte diciendo que tenemos que arrepentirnos, ¿cierto? Y responder con fe. ¿Arrepentirnos de qué? Arrepentirnos de nuestros pecados. Pero para un no creyente esto es muy difícil. ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿Por qué? Porque no hay una noción del pecado. ¿Y qué es lo que es el pecado? Lo que está en contra de lo que Dios ordena. Este mensaje del profeta tan duro, tan fuerte, a veces desesperanzador, nos dice que Dios castiga el pecado, pero nos envía consuelo. El mismo nombre del profeta, hijo de consolación, tiene que ver importantemente con su mensaje. Los pecadores que no se arrepentan no recibirán consuelo. Pero los justos pueden recibir consuelo del mensaje de Nahum porque el Señor se preocupa por ellos y un día dará fin a la maldad. Éxodo 34:6 nos dice, esto lo habla Moisés con el pueblo de Israel, preparándose para la peregrinación por el desierto, después de que el Señor ha entregado su ley. El Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nos gusta mucho el versículo 6, pero está asociado al versículo 7, porque el Señor no va a dejar por inocente al culpable. Y este es el mensaje contra una ciudad poderosa, una ciudad culpable. En esencia, el profeta describe los atributos de Dios, el carácter de Dios y la labor de Dios. Muestra un Dios infinitamente santo y justo, increíblemente todopoderoso, lleno de bondad y misericordia y fiel a su palabra. Justo en medio de todas estas malas noticias, de estas palabras tan fuertes, está una de las promesas más hermosas de la Biblia que encontramos ahí en el versículo 7. El Señor es bueno. Es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confían. Otra versión dice, nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. En momentos de angustia, Él nos brinda protección. Esta es la versión de la Biblia en América Latina. Entonces, en este contexto histórico del profeta de Judá e Israel y del poder que está subyugando a Siria con su capital Nínive, vamos a destacar 3 aspectos de este texto, de este versículo. El primer punto que debemos señalar es que Dios es bueno. Dios es bueno. Eso significa que Dios siempre es bueno. Esa es la primera verdad fundamental. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, con facilidad cuestionamos esta verdad. Porque cuando decimos que Dios es bueno, estamos hablando de uno de los aspectos esenciales del carácter de Dios. Por lo tanto, Dios, por así decirlo, tiene que ser bueno. ¿Por qué? Porque eso está implícito en su carácter. Pero aún así podemos cuestionarlo. Cuando llegan las dificultades o pensamos si realmente Él se preocupa por nosotros. La Biblia al respecto es clara. Dice, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y eso implica que Él
se preocupa por nosotros. El Salmo nos dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Cuán feliz es el hombre que se refugia en él. Salmo 34:8. Que nos anima a experimentar la bondad de Dios por nosotros mismos. Entonces, cuando decimos con Nahum, en el versículo 7 del capítulo 1, que Dios es bueno, estamos diciendo, Dios es bueno, siempre es bueno y es bueno conmigo. Es bueno con nosotros, es bueno en nuestra vida. ¿Por qué? Porque experimentamos la bondad de Dios por nosotros mismos. Cuando probamos a Dios, descubrimos que Él es bueno y que podemos confiar en Él. La epístola de Santiago nos recuerda que toda buena dádiva viene de Dios y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra que cambie. Todo lo que es bueno en nuestra vida viene de Dios, incluso en los tiempos difíciles. Incluso cuando no podemos ver la bondad de Dios, podemos confiar en que Él es bueno y obra para nuestro bien. Por eso decimos que Dios es bueno. Imagínense ustedes en el contexto que está hablando este profeta. Está hablando de un Dios que va a cobrar venganza porque Él tiene que ser justo a su palabra y por lo tanto va a destruir a una ciudad, la ciudad más poderosa de su tiempo. Y en ese contexto nos dice que Dios es bueno, que Él nos cuida y que podemos encontrar refugio en Él. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos enseña que Dios es bueno. Prácticamente no hay libro de la Biblia, o muy pocos, en que esta expresión del carácter de Dios no se exprese, la bondad de Dios. Él es un buen Padre que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. En medio de nuestras dificultades y luchas, podemos estar seguros de que Dios es bueno y que siempre está con nosotros. La expresión nos recuerda la bondad absoluta de la naturaleza divina y especialmente de la benevolencia divina, porque nos recuerda que el carácter de Dios es el carácter de una bondad activa que está actuando, o sea, Dios hace el bien. Dios actúa, hace el bien en nuestras vidas, siempre. Segundo aspecto, en el mismo versículo 7, nos dice, el Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. El Señor es bueno, Jehová es bueno, es refugio en el día de la angustia. En otras versiones dice, Él es fortaleza en el día de la angustia. ¿Qué es la angustia? En términos bíblicos, la angustia es un sentimiento de miedo, de tristeza, que se apodera de nosotros por distintos motivos y que reviste especial gravedad cuando afecta las razones de vivir. Esta palabra angustia se usa frecuentemente en la Biblia para describir sufrimiento. Puede ser sufrimiento espiritual, físico y emocional. Se asocia con temor, con ansiedad. Se refiere a una sensación de desesperación y desamparo. ¿Ante qué? Ante el sufrimiento, ante amenazas externas. Y etimológicamente significa estrechez, estar en aprietos, sentirse apretado por dentro. ¿Ya? Esa es la expresión gráfica de lo que es sentir angustia. ¿Ya? O sea, nos está hablando de una situación extrema, de extrema desesperación. Y nosotros sabemos también que en términos bíblicos se relaciona con el pecado y las consecuencias de la separación de Dios. ¿Y qué nos dice a Nahum?
nos dice que en el día de la angustia Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Es una expresión muy gráfica en aquel tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que es una fortaleza? En aquel tiempo, ustedes saben, todas las ciudades, por estar en continuo conflicto, tenían que amurallarse, ¿ya? Y dependiendo de la calidad, del ancho, de la altura, de la fuerza de la muralla, la ciudad se sentía más o menos segura. De hecho, la historia nos dice que hay muchas ciudades que resistieron asedios muy largos. ¿Por qué? Porque tenían poderosas murallas de defensa. Pero a pesar de las murallas, al interior de cada ciudad había un lugar especial, una fortaleza, que era el último lugar de refugio cuando la ciudad era tomada. Entonces, en un momento de defensa, de ataque, todos los habitantes de la ciudad iban a la fortaleza y se refugiaban, porque era un lugar especialmente hecho para dar protección. Entonces lo que está diciendo aquí el profeta es muy gráfico, ¿ya? Hasta Jerusalén tenía una fortaleza, y generalmente la fortaleza se establecía en el lugar más alto de la ciudad, de manera que todos los habitantes pudieran saber y ver hacia dónde ir cuando había peligro. Cuando se rompía la puerta o cuando se abría una brecha en las murallas, entonces el pueblo corría a refugiarse a la fortaleza, que podían ver porque estaba en un lugar alto. Qué interesante entonces es ver cómo aquí el profeta nos está diciendo que el Señor es nuestra fortaleza, es nuestro refugio, a quien podemos dirigir nuestra mirada cuando estamos en angustia. La angustia, como ya vimos, se relaciona a estar en un momento de desesperanza, desesperación, en un momento de temor o desolación. Bíblicamente se nos habla de un lugar, al contrario de la fortaleza, que está topológicamente bajo, ¿ya? Estar, por ejemplo, en un pozo, que nos dice estar en el pozo de la desesperación. Un pozo es algo que está profundo, ¿ya? Estar en un hoyo, en una cueva, en un valle de sombra, a diferencia de una montaña. Entonces está poniendo en antítesis el profeta lo que nos puede ocurrir cuando estamos alejados de Dios en angustia, pero que podemos acudir a nuestro refugio o fortaleza, que es el Señor. Él es fortaleza para la defensa de su pueblo y nos recuerda lo que Él es en sí mismo. Todos sus atributos se emplean para el beneficio de su pueblo. Esto es tremendamente importante, de su pueblo, porque en el día de la angustia su pueblo se refugia en Dios. El Salmo 46 nos recuerda que el Señor es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. ¿Cuándo no temeremos? Aunque la tierra cambie, aunque los montes se trasladen al mar, aunque las aguas bramen y se turben, aunque los montes se estremezcan con su furor. No temeremos aún en los momentos de mayor angustia. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra fortaleza, es nuestro refugio. En Él podemos refugiarnos cuando enfrentamos las dificultades. Dios es un refugio seguro en tiempos de caos, en tiempos de incertidumbre. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, podemos encontrar seguridad y protección en Dios. En nuestra propia experiencia, en nuestro devenir existencial, ¿ha sentido usted, ha vivido usted alguna vez o ha sentido alguna vez la experiencia de sentir que de esta situación no voy a poder levantarme? ¿Hemos llegado a la convicción en algún momento
de que de esta prueba, de esta aflicción, no voy a ser capaz de continuar? Yo creo que todos nos hemos sentido así en algún momento. Pero ¿qué nos dice la realidad de la experiencia? Que nos levantamos, nos ponemos de pie y caminamos nuevamente y volvemos a caminar con alegría. Y eso lo logramos única y exclusivamente porque Dios es nuestro refugio. La Biblia también nos enseña que Él es compasivo y misericordioso. El texto de Nahum, aunque habla de Nínive, está escrito para los israelitas del norte y del sur. Y son palabras de consuelo para ellos. Y nos dice que Él es compasivo y misericordioso, que puede salvarnos en momentos de angustia. El Salmo 34 nos recuerda que los que buscan al Señor no tendrán carencia de ningún bien. Aquellos que se dirigen a Dios en busca de ayuda y consuelo pueden encontrar el alivio que necesitan. Y también la Biblia nos enseña que el Señor está dispuesto a liberar a sus hijos del sufrimiento y de la angustia. El Salmo 107 nos recuerda: los que tienen hambre y sed buscarán al Señor. Él los liberará de todas sus angustias. Sugiere que Dios es capaz de liberarnos de toda angustia y sufrimiento. Y por último, queridos hermanos, el versículo 7 nos dice: el Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confían. Me gusta mucho esta traducción que destaca este aspecto de la Reina Valera, que dice que Dios, el Señor, conoce, que dice que Dios nos conoce. ¿Pero a quiénes conoce? A los que en Él confían. Dios cuida ¿de quiénes? De los que confían en Él. Nahum 1:7 al final nos dice que Dios cuida de los que en Él confían. Cuando confiamos en Dios, en medio de la dificultad podemos estar seguros que Él nos está cuidando, porque Dios nos conoce. Confiar en Dios implica estar absolutamente convencidos, con certeza absoluta, de que Él va a cumplir lo que ha prometido. Incluso confiar en Dios cuando no entendemos. ¿Cuántas veces en nuestra vida no entendemos la voluntad de Dios en nuestra vida? No siempre tenemos la respuesta. No siempre tenemos la explicación. Recordemos que podemos confiar en Dios aun cuando no entendamos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Llegará el momento en que podamos entenderlo, si el Señor así quiere. Pero hoy día, aún así, podemos confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida y no depender de nuestro entendimiento. Cuando dice que Dios conoce, está hablando de un conocimiento profundo, de un conocimiento directo, de un conocimiento personal, con nombre de pila, con nombre y apellido, con 2 nombres y 2 apellidos, con 3 nombres y 2 apellidos. Él nos conoce de esta manera. ¿Por qué? Porque hemos depositado en Él nuestra confianza. ¿Qué significa que Él los conoce? Es un conocimiento distintivo de Dios, de aquellos. ¿Por qué? Porque el Señor considera su confianza en Él con especial favor. En conclusión, queridos hermanos, este tremendo libro de Nahum, de lectura tan difícil y a veces incómoda, nos está recordando en este versículo que Dios es bueno, que es refugio seguro y cuida de todos los que en Él confían. Podemos confiar en Dios en tiempos de dificultad, buscándolo en oración, meditando en su palabra, estudiando su palabra, estando en comunión con su pueblo,
confiando en Él aunque no entendamos lo que está pasando. Porque cuando confiamos en Dios, podemos experimentar la paz que solo viene de Él y encontrar la fuerza y la fortaleza necesaria para enfrentar todos nuestros desafíos. Confiemos en Dios en todas las áreas de nuestra vida y busquemos la paz que solo Él nos puede dar. Que Él nos guíe en este camino y nos ayude en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.